psicoeducación integral, un hermoso comienzo al desarrollo cognitivo y emocional. Cognitivo, ¿por qué? Porque es en relación a todas las funciones mentales, primarias y secundarias, que nos hacen ser personas, humanos, todo lo que nos diferencia de los animales y que nos permite empezar y terminar una tarea de principio a fin, y que nos permite planear, y que nos permite discernir, y que nos permite concientizar, y por eso dije que nos diferencia de los animales. Y un hermoso comienzo al desarrollo emocional también, porque PEI Psicoeducación Integral es un instituto que baja información sobre educación mental. Necesitamos aprender y saber exactamente qué estamos viviendo, qué nos está pasando, poder identificarlo, saber a dónde dirigirnos, con quién ir, cómo nos tenemos que atender, cómo es la terapia, cómo es el proceso terapéutico, con cuáles profesionistas tenemos que acudir en el área de la salud, etc. Porque hay todavía muchos paradigmas y me da mucha risa porque hay gente que dice, eres bipolar, soy bipolar, y muchas etiquetas que nada que ver, que están totalmente fuera de contexto, porque ni siquiera saben sobre cómo son ese tipo de trastornos, o han visto algo muy poquito, muy leve, y ya de ahí se agarran para querer etiquetar a los demás, a las demás personas, cuando en realidad eso debería de ser para observarnos única y exclusivamente a nosotros, ¿no? Y si va a ser en los demás, pues que sea nada más para autocuidado y para protección, o para, sí, exacto, para no ponernos en peligro o en riesgo con alguien que veamos, focos de alarma o de alerta. Hace poco estaba yo hablando con una persona, y hoy voy a hacer mucho hincapié en las afectaciones, es que me da mucho comezón, en las afectaciones que suceden en los hijos cuando no se va a psicoterapia de divorcio. Yo soy católica, creo en el matrimonio como sacramento fundado por Cristo dentro de la iglesia que él fundó, la católica. Sin embargo, me tuve que ver la necesidad, tardé mucho, pero gracias a Dios lo pude lograr, y bendito sea Dios, pude divorciarme, logré desgancharme, logré desvincularme, logré, gracias a Dios, perder mi dependencia emocional y divorciarme. Entonces, hoy voy a hacer mucho hincapié en el daño que se hace a los hijos cuando no se divorcian y tienen un modelo inapropiado, y que no están luchando ambos por el matrimonio, y el daño que va a ser tan fuerte en ellos. Porque se habla mucho del daño de los hijos de papás divorciados, porque sí lo hay, lógicamente que lo hay, pero no se habla del daño de los matrimonios que nunca se divorciaron y deberían de haberse divorciado. Yo tengo 48 años de edad, duré 15 años casada, terminé en el 2000 año mi profesión como psicóloga, hice diplomados en psicopedagogía, muchos diplomados en métodos de enseñanza, diplomados en programación neurolingüística, diplomados en estimulación temprana, diplomados en neurociencia, neuropsicología, todo enfocado en el área de la educación, y me dediqué por muchísimos años a trabajar en el área de la educación, teniendo un instituto en el cual trabajé con niños con atraso en el desarrollo, con trastornos en el neurodesarrollo, muchísimo niño con TDAH, y bueno, me saturé tanto de pacientes que por las tardes yo podía ver algunos pacientes adultos, o algunos pacientes, ya sea adultos individual, o sea, o un hombre o una mujer, o en pareja o en matrimonio. Y ahorita voy a decir por qué estoy diciendo esto. Tengo 2 hijos, uno tiene 25 años, el otro tiene 12 años, se llevan 13 años de diferencia. Yo acudí muchísimo a terapia antes de divorciarme, y bueno, pues los psiquiatras que conozco no me van a dejar mentir, cuántas veces no acudí a su consultorio, y sobre todo también pues colegas que incluso fueron maestras mías en la universidad con quien acudí a terapia, y sobre todo recorrí, todos los habidos y por haber de retiros espirituales dentro de la iglesia fundada por Dios, la católica, y la iglesia católica es la iglesia más rica, abundante en apostolados, es una cosa maravillosa y extraordinaria.
es la que más tiene y más ofrece en cuanto a todo se refiere de apostolados. Es una riqueza exagerada. Y bueno, tuve la posibilidad de insistir y de trabajar mucho y de comprometerme muchísimo, algo que siempre me ha caracterizado, mi sentido de responsabilidad y propósito y compromiso. Y bueno, viví muchísimos retiros espirituales y luché muchísimo por mi matrimonio, pero luché sola. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque es muy importante. Yo creía que yo tengo 48 años y yo creía que actualmente, con todos los paradigmas que se han roto, porque se han roto muchísimos paradigmas, creía que en la actualidad no había tanta posibilidad de dependencia emocional o de relaciones insanas entre jóvenes que inicien un matrimonio a los 23, 24, 25 años, como me pasó a mí. Y creía yo que como ahora viven primero juntos y ya después si ven que las cosas funcionan, se casan, a diferencia de la época en la que yo tenía 22, 23, 24, 25 años, era bien diferente. Todavía era de llegar virgen, usar el vestido blanco, bien diferente a lo que es ahora. Afortunadamente ha cambiado mucho, eso es muy bueno. Y ¿por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque pensé yo que al romper ahora tantos paradigmas ya no se iba a dar tanto la dependencia emocional o relaciones insanas que perduren por más de 10 años, como me pasó a mí, ¿no? Total, que después me pongo a analizar y digo, es al revés. Los modelos que nosotros presentamos en su momento no fueron los modelos apropiados. Y por supuesto que en la actualidad se están viendo reflejados y por supuesto que sí sigue habiendo un índice elevadísimo de dependencia emocional, de violencia en el matrimonio, de dificultades para relacionarse sanamente porque no tuvieron modelos que les permitiera a su estructura psíquica grabar modelos, no lo dije completo, modelos sanos de relación con el sexo opuesto que pudieran grabarse en su estructura psíquica. ¿Por qué? Porque en nuestros años no predominaba tanto el machismo como en la época de nuestras madres o nuestras abuelas, pero sí existían en más porcentaje que ahora, y ahora también hay mucho y muchísimo, pero bueno, no a tal grado. El caso es de que, bueno, yo, a pesar de que tuve una relación extraordinaria con mi papá, él me empoderó, mi papá me hizo sentir hermosa, preciosa, amada, yo tenía mucho contacto físico con él, muchas muestras de afecto, besos, abrazos, andar juntos, muy pegados, crecí con mucha energía masculina, pero muy femenina. Es decir, yo nunca he sentido atracción por las mujeres, a mí me encantan los hombres. Y soñaba con ser mamá de hombres y Dios me lo concedió. Total que bueno, yo nunca me imaginé que teniendo esa relación tan maravillosa con mi papá, o sea, solo de acordarme me dan ganas de llorar, porque sembró en mí un espíritu de no cobardía, de valentía, de perseverancia, de todo el tiempo que veía mis dificultades para salir adelante, era empoderarme para que creyera en mí y por lo tanto confrontara la situación y luego viniera y contar y decirle cómo me había ido. Entonces fue una relación y un vínculo sano en donde yo era súper independiente, tan exageradamente independiente en aquella época, tan extremadamente independiente, que nunca hice algo de lo que me pueda avergonzar o algo de lo que esté arrepentida de haber tomado una mala decisión. Me pasó todo lo contrario, me pasó todo lo opuesto, el tener exceso de libertad y de esa comunicación tan abierta y de tanto afecto y muestras de afecto y de interés por mí y de poder hablar con mi figura
masculina de cualquier tema me hizo extremadamente libre sin caer nunca en el liberalismo ni en nada de lo que yo me pueda avergonzar, ni mucho menos. Eso fue lo que me pasó a mí. Y es muy importante que lo diga en este momento porque yo estoy promoviendo muchísimo la terapia de divorcio. Y ahorita te voy a decir por qué la estoy promoviendo muchísimo y por qué me estoy atreviendo a que esto quede aquí en el internet, aunque tenga que hablar de mi experiencia personal y de lo que yo viví, porque muchos lo están viviendo, pero no se están atreviendo a dar el paso tan desafiante, tan doloroso y tan difícil como es el divorcio. Y duré 15 años casada. Yo me fui como gorda en tobogán, o sea, sin miramientos, o sea, sin cero límites. O sea, yo vi al padre de mis hijos y en el momento que lo vi le dije, tú te vas a casar conmigo, tú vas a ser el padre de mis hijos, vamos a tener dos, van a ser hombres y se van a llevar mucho de diferencia de edades. Entonces él voltea, se me cae viendo, se ríe y lo dice, bueno, hazme la buena, ¿no? Porque se supone que pues, él ya tenía atracción por mí en ese tiempo. Y ya había habido ahí un cupido que había andado a alguien de cupido, por lo tanto yo ya tenía información de él antes de conocerlo. Cuando lo conozco, lo veo, lo escaneo, me encanta su físico y cruzo palabra con él y me doy cuenta que era un buen hijo y dije, no, pues buen hijo va a ser buen marido, dije yo, ¿no? Total que bueno, me voy como gorda en tobogán y tristemente te puedo decir que aunque acudimos con muchísimos psiquiatras y acudimos con muchísimos colegas psicólogos, recorrimos un montón y fuimos a muchísimo, porque si algo tiene la Iglesia Católica es una riqueza extraordinaria, grandísima, enorme, pero es una cosa fabulosa de apostolados y de medios de evangelización para la familia y para el matrimonio. Es riquísima la Iglesia Católica en eso, es la que más riqueza tiene en ese sentido para el matrimonio, para las familias y para los jóvenes, ¿no? Principalmente enfocado en la familia. Yo creo en la familia, creo en el matrimonio, pero sufrí muchísimo en mi matrimonio y yo creía que actualmente llegué, en un momento en mi vida cuando me divorcié, yo llegué a pensar que como hoy en día ya se rompen muchos paradigmas y ya nos atrevemos, por ejemplo, las mujeres a traer un super mega tatuaje, por ejemplo, otro como por acá, ¿sí? Un piercing en la nariz, y otros que me falta porque se me cayeron. Si yo me hubiese atrevido a hacer esto cuando yo tenía mi instituto, o mi kinder, mi instituto de preescolar, de maternal preescolar, yo creo que las mamás me hubieran juzgado peor que loca y yo creo que a lo mejor hasta nos hubieran sacado de la escuela. O sea, todavía en mi época en la que yo estuve casada, esto era muy, pero muy mal visto, cuando en realidad esto no tiene nada que ver con lo que hay en nuestro interior y con lo que nosotros somos y con lo que tenemos para dar. Entonces hice un análisis y me di cuenta que no es como yo pensaba, que hoy en día que ya se rompieron muchos paradigmas, los jóvenes tienen relaciones ahora muy sanas. No es cierto. Hice un análisis y me di cuenta que es al revés, que en mi caso fue la espiritualidad que yo tenía. ¿Sabes qué? Me casé para toda la vida. Todavía en mi época era no vivir con el novio antes de casarte, no tener relaciones sexuales antes de casarte. A mí todavía me tocó de llegar virgen, usar el vestido blanco, híjole, todo con lo que hoy tradicionalmente ya se rompió, ¿sí? Afortunadamente. Entonces, sucede algo que actualmente sigue pasando, unas relaciones tóxicas, llenas de violencia sin darse cuenta que son violentas, relaciones en las que hay mucha dependencia emocional y esa dependencia emocional va a generar un vacío existencial enorme, va a generar una inseguridad extrema en quien sea dependiente emocionalmente de su pareja
y en donde se va a ver vista muy desquebrajada la personalidad y la esencia de quien se vuelva dependiente. Entonces las secuelas hoy en día de los muchachos que vivieron con los que hoy tenemos 48, 50, 55, el modelo que en su momento nosotros llegamos a presentar, creyendo que en mi caso, que yo iba, ante Dios yo estaba muy bien y ante Dios yo estaba haciendo todo lo correcto, al ir con psicólogos, al ir con psiquiatras, salía a todos los retiros habidos y por haber, bueno, ¿qué retiro no fui yo? Porque yo llegué a viajar por la República, llegué a viajar incluso a Estados Unidos con muchísima frecuencia a diferentes estados de Texas, por retiros espirituales, tanto aquí en México como en Texas. O sea, yo le luché, pero le luché con ganas. O sea, yo estaba bien comprometida y bien aferrada. Todos los directores espirituales que yo tuve en su momento, hablo de sacerdotes, a pesar de que era una época todavía conservadora, no tan conservadora como la de nuestras mamás y nuestras abuelas, pero sí era muy conservadora todavía en nuestra época. A pesar de eso, bueno, ellos todos me decían, te tienes que divorciar. Mi director espiritual, el más allegado a mí, que me vio crecer espiritualmente en mi adolescencia, me decía, lo tienes que hacer, lo debes de hacer. Y yo no entendía, o sea, no es que no entendiera, lo que pasa es que yo me había enfocado en el área de la educación, desde edad temprana hasta preescolar, diplomados en estimulación temprana, en neurociencias, en neuropsicología, romper con la educación tradicional y enfocarme en la educación y la enseñanza a través del juego, a través de las neurociencias, a través de la programación neurolingüística. Entonces, la parte de la psicoterapia yo la dejaba por las tardes y nunca me tocó tener un matrimonio que fuese como un espejo para mí, para que yo pudiera verme reflejada y pudiera salirme de la situación en la que yo estaba metida, porque yo llegué a ser sumamente dependiente del padre de mis hijos emocionalmente. Hoy por hoy te puedo poner un ejemplo del grado de dependencia y te va a dar risa o se te va a hacer ridículo, o yo me puedo reír, pero en realidad causa un sufrimiento muy grande esa dependencia. Y por ejemplo que te voy a poner ahorita, o sea, puede dar risa, pero no, es de cuidado y de miedo. O sea, no es posible haber llegado hasta ese extremo, ¿no? Y bueno, cuando a mí me tocaba trabajar con familias, con matrimonios, me tocaba siempre ver el lado opuesto a lo que yo estaba viviendo. Todo lo contrario, el hombre sumamente interesado en su pareja y la pareja súper descuidada del marido por poner en primer lugar a los hijos. O sea, todo lo opuesto a lo que yo vivía. Entonces nunca me tocó verme en un espejo a una pareja que estuviese viviendo lo que estaba viviendo yo, para darme cuenta que definitivamente existía algo que se llamaba dependencia emocional, disonancia cognitiva, que los tipos de violencia que yo estaba viviendo eran algunos pasivos que tienen su nombre. Bueno, aprendí un montón. ¿Por qué aprendí un montón? Porque cuando yo tomo la decisión de divorciarme, me tuve que dar a la tarea de investigar mucho en las neurociencias, que me encantan. ¿Qué me pasó? ¿Qué me había sucedido? Debido a que yo tuve una relación preciosa con mi figura masculina. O sea, yo no tuve una relación ni de abandono en mi infancia, o de no sé, humillaciones, o de desprecio. No, o sea, todo lo contrario. Por lo tanto, yo decía, bueno, ¿cómo va a ser posible si mi relación con mi papá fue sana? ¿Cómo va a ser posible que yo me haya enfermado al grado de hacerme dependiente del padre de mis hijos y haya tardado tantos años para divorciarme? Entonces me tuve que poner a estudiar para ver qué fregado me había pasado. Y encontré todas las respuestas en las neurociencias, en la neurobiología de la conducta, en los diplomados. Encontré las respuestas a todo lo que me sucedió y a todo lo que me pasó. Pero actualmente muchas de esas cosas todavía no están dentro del manual estadístico de los trastornos mentales. En mi época no existían las redes sociales, en mi época cuando estuve casada no existían las redes sociales como existe ahora, Facebook, YouTube, nada de esto.
y quienes estaban hablando ya de la dependencia emocional, de la disonancia cognitiva, quienes estaban ya explicando sobre los diferentes tipos de violencia pasiva, encubierta, narcisismo, psicópatas narcisistas, toda esta información ya la estaban hablando, pero no existían las redes para que llegase a nosotros. A lo mejor podíamos, si hubiésemos tenido la suerte, si yo hubiera tenido la fortuna de haberme encontrado un libro, por ejemplo, que hablara de todo eso, yo me hubiera dado cuenta en lo que estaba metida, en donde estaba sumergida, y hubiese buscado la ayuda para desgancharme y salirme en lugar de estar tan aferrada debido a mi espiritualidad en luchar por mi matrimonio. Un matrimonio de dos no puede luchar uno solo, tienen que luchar siempre a fuerza los dos en la misma sintonía. Entonces tenía toda la capacidad para relacionarme sanamente, todo el amor, todo el compromiso, pero no era correspondida porque teníamos una historia muy distinta de vida en nuestra infancia. Mis improntas positivas, bonitas, lindas que predominaron, pues no predominaron en el padre de mis hijos, por lo tanto no había una reciprocidad porque él no podía darme lo que no tenía para dar. Por lo tanto, yo lo único que hacía era tratar de luchar y luchar mucho por mi matrimonio, hasta que, bueno, gracias a Dios, tuve la fortuna de... fue muy doloroso todo lo vivido y fue muy doloroso, híjole, cosas que por respeto a mis hijos yo no puedo decir en este momento, que al final, pues, Dios me lo puso así, la realidad tal cual, porque si no, yo creo que a lo mejor todavía seguiría ahí, ¿no? Luchando y metida en esa toxicidad. Entonces, muchos de los retiros, no muchos, todos los retiros de matrimonios, todos, son buenísimos, son extraordinarios, son herramientas para toda la vida. El problema es que ahí nos está careciéndose de información de salud mental. Falta meter esta área porque la ciencia no está peleada con la espiritualidad. Dios permitió la ciencia y el desarrollo de la misma. Y hay mucho conocimiento ahorita que antes no se sabía y que hoy se sabe. Lo que está faltando es a meter eso en los retiros de salud mental. ¿Por qué? Porque tristemente sí hay matrimonios que tienen que romperse, sí hay matrimonios que definitivamente la estructura psíquica de una persona está tan enferma que incluso existen trastornos que no tienen cura, así, tal cual. Y si no tienen cura, vas a sufrir ahí toda tu vida y tus hijos también. Como van a sufrir con el divorcio, también van a sufrir si te quedas ahí para toda la vida. Tanto una cosa como la otra va a ser un gran daño. Entonces, gracias a eso yo pude entender qué fue lo que me pasó al ponerme a estudiar. ¿Por qué estoy haciendo ahorita este en vivo? Porque yo me encontré a una amiga de la infancia y me dijo que yo me había divorciado o estaba sola por creerme o hacerme como que la muy chingona. Nada que ver. O sea, si ella lógicamente es una persona que ignora todo mi sufrimiento vivido dentro del matrimonio y que no tiene ni la remota idea de lo devastador que fue el hecho de divorciarme, lo doloroso, porque cuando luchas mucho por algo, cuando amas mucho a alguien y a algo, como es un proyecto de vida en común con esa persona que eliges, y cuando tienes una personalidad como yo muy amorosa y muy comprometida, sufres de una manera devastadora. Entonces, cuando me hizo ese comentario, yo corrí al teléfono y voy a empezar a hablar más de este tema porque tarde que temprano ojalá lleguen a alguien que sí le sirva y llegue a alguien que esté pasando por lo que yo pasé y ojalá toda la información que yo voy a bajar le funcione y le sirva para salirse a tiempo, para no durar tantos años y no perder tantos años como yo que perdí 15. Entonces, ¿qué sucede? Que luego el proceso de sanación y de reestructuración y reencuentro es más largo por haber durado más años en
en una relación dañina, en una relación que te afecta tu estructura psíquica. Entonces, en lugar de estar haciendo diagnósticos y críticas a las otras personas, como me dijeron eso a mí, entonces luego me entero, me doy cuenta, porque aparte de que trabajo como psicóloga, también hago manualidades para vender y también vendo cosméticos y también tengo un puesto en donde vendo mis manualidades y vendo otras cosas. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que un día una persona me muestra lo que está pasando en una pareja y resulta que esa pareja, ella era quien vino a decirme lo que te estoy diciendo. Y luego cuando yo hablo con ella y le trato de hacer ver lo mal que está, y me contesta lo mismo que decía yo, ahí sí fue un espejo tal cual. Me dicen, no, lo que pasa es que yo soy muy creyente, tengo muchísima fe, creo en los milagros y yo no me voy a divorciar como tú creyéndome la muy chingona, porque yo sé que en mi matrimonio va a pasar un milagro y sé que mi fe es tan grande que va a salvar a mi matrimonio. Entonces yo dije, ay, haz de cuenta que me estoy viendo. O sea, no, la estaba maltratando públicamente, había muchísima gente, verbalmente, con ofensas, en un tono de voz alto, físicamente, no de manera muy severa, pero sí había también físicamente maltrato. Y siguen juntos, yo no sé cómo siga la relación, espero en Dios muy bien, porque yo no le deseo mal a nadie, ni le deseo a nadie el divorcio, pero desgraciadamente sí se requiere en muchas ocasiones, ni modo. Y a mí me lo dijeron muchísimos directores espirituales y no hice caso. ¿Por qué? Porque mi química cerebral tenía tanta disonancia cognitiva, tenía tanta oxitocina, tanta adicción al papá de mis hijos, tanta dopamina hacia su persona y al trato que me daba, que yo decía, pero ¿cómo va a ser posible si mi relación con mi papá fue extraordinaria? Yo creo que eso debería de ser para quien tuvo una relación pésima con su papá, o no tuvo papá, o el papá la trató mal, y el modelo que tuvo fue un modelo así. Entonces por eso me puse a investigar para saber qué era lo que me había pasado. Y déjame que te diga que ahorita los jóvenes, que están rompiendo esos paradigmas y están haciendo las cosas diferentes y se están dando la oportunidad de vivir antes de casarse juntos, te voy a decir por qué yo ahora pienso distinto y digo que bueno que lo están haciendo, y es muy contrario a mi fe. O sea, es bien opuesto y bien ambivalente a mi fe católica, totalmente opuesta, pero te voy a decir por qué. Por ejemplo, en el caso de que un joven esté con una chica psicópata narcisista, o una muchacha esté con un joven psicópata narcisista, o un sociópata, y viceversa, o una sociópata, si no lo saben porque no tienen educación sobre salud mental, porque no conocen los rasgos, las características, y todo lo único que sucede es que te sumerges bioquímicamente, el cerebro se va sumergiendo, a veces son procesos muy radicales y abruptos, o a veces son procesos como el mío, muy lentos, porque yo soy muy rebelde. ¿Por qué? Porque crecí con libertad, con criterio propio, con iniciativa propia, me amo trabajar, me fascina ganar dinero, trabajar, o sea, soy muy hogareña y creo en la familia, pero no soy como, yo no nací para ser una mujer que nada más esté en la casa y solamente se dedique al hogar, a pesar de ser muy hogareña y creer en el matrimonio. Entonces, a mí me fascina ganar dinero y trabajar. Por lo tanto, en mi caso, fue un proceso sumamente lento, en donde ese proceso sumamente lento, lógicamente, impactó en este caso, tristemente, desgraciadamente, pues a mi hijo, ¿no? Entonces,
los modelos presentados ante los hijos de me quedo ante los hijos, de me quedo por ustedes, garrafal, si no es una relación donde todo fluya de manera fácil y sencilla, no importa cuántos retiros vayas. Si estás con un sociópata o con una sociópata, si estás con un narcisista, todos tenemos narcisismo, egoísmo, egocentrismo, pero en otros predomina de una forma patológica. Patológico es ya enfermedad. Patología es de ese término de enfermedad, ya es enfermizo. Y al ser enfermizo, mientras más estés dentro de ese círculo, más te vas a enfermar. Y lógicamente los hijos más se van a enfermar también. Y luego todo eso vivido se te va a devolver de la peor forma, de la manera más fea y de la manera más triste, dependiendo lo que se haya vivido y cómo se haya vivido. Si fue mucha la violencia, pues se va a devolver con violencia. Terrible, o sea, espantoso en nuestros hijos. Entonces, es una mentira que, bueno, quizás sí haya mujeres que nunca, y es muy respetable, y qué bueno, que si no tienen la vocación del matrimonio ni la vocación de ser madres, qué padre, qué emoción, que no se casen y que se queden así tal cual como ellas quieren, porque pues en esta vida hay que tener vocación y hay que hacer lo que les da sentido a nuestra vida y lo que nos da plenitud. Entonces, el proceso de divorcio va a tener afectaciones muy grandes si tú no recibes terapia de divorcio, y ahí te van. ¿Cuáles son? Depresión, puede ser una depresión. Si te divorcias con hijos muy pequeñitos, muy chiquitos, ellos podrían llegar a cargar, no podrían, van a cargar esa depresión. Si no hay psicoterapia, van a cargar esa depresión y huella de abandono desde muy pequeños hasta que tengan un nivel de conciencia, sabrá Dios hasta cuándo. Fíjate lo grave de esto. Por ejemplo, si tú ya estás divorciada, como yo, y nunca has tenido terapia de divorcio, ¿por qué yo estoy promoviendo la terapia de divorcio? Porque el divorcio, al ser en muchas ocasiones necesario y urgente, y si no se lleva bajo psicoterapia, va a dejar muchas huellas y muchas improntas, así decimos nosotros, en la estructura psíquica, que van a dañar nuestra personalidad, la personalidad de todos estos hijos. Y va a tener un impacto a nivel social en nuestro país en un futuro. Se va a ver reflejado de muchas maneras, de muchas formas, en lo económico, en lo social, en lo profesional, en lo académico, en cuestión de adicciones, o sea, en todo lo que es el desarrollo psicoemocional, el desarrollo psicosexual, incluso en el desarrollo cognitivo. Hoy por hoy me doy cuenta que muchos de los niños que yo atendí, bueno, también me di cuenta en su momento, pero los papás no quisieron atenderse ellos como pareja, solamente traían a los niños y ya. O sea, entonces era, bueno, déjame habilitar las habilidades que están afectadas, funciones de procesos mentales, y bueno, se veía ese beneficio que ellos querían y ellos felices de la vida. Pero la realidad es que muchos de esos niños, yo te puedo asegurar que estaban detonando un TDAH, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad debido a la violencia que estaban viviendo en su casa, la violencia por parte de sus padres entre ellos y de ellos hacia los niños. Pero esta parte la dejaron de lado y no. Si tu matrimonio ya no tiene solución en terapia de pareja, ya lo comprobaste que no, y definitivamente te tienes que ver en la triste necesidad del divorcio, hay que hacerlo bajo psicoterapia. Cuando en su momento yo la necesité y la ocupé, no la encontré, porque es un proceso que lleva etapas. Por eso es proceso
Y esas etapas requieren de una atención especial en cada una de esas etapas. El psicoterapeuta juega una función muy relevante en cada una de esas etapas de ese proceso de todo el divorcio. Y luego no es nada más trabajar con mamá y con papá, es con mamá, con papá y con los dos y con la familia. Entonces, si hay muchos psicoterapeutas de familia en nuestro país, en México, hay muchos psicoterapeutas para trabajar de forma individual, pero habemos muy pocos que estamos trabajando y especializándonos en la terapia de divorcio. Se está descuidando y es urgente, es a la de ya, urge atención en esto, muchísima atención, porque si estando juntos había problemas, separados, se van a solucionar muchos, pero van a desencadenarse otros, un montón. Por eso muchos matrimonios prefieren quedarse en una pésima relación o nunca hacen conciencia, como la persona que se acercó y me dijo, tú estás divorciada porque te crees muy chingona. O sea, ¿estás adentro de mí para darte cuenta? No está dentro mío, no está dentro de mí, está proyectado. O sea, es una cuestión que le está pasando a ella de forma inconsciente y la está proyectando en mí porque ella no ha podido desgancharse, pero no ha podido desgancharse porque te digo que me consta, hubo gente que lo vio y me lo mostró, mira, porque sabían que yo la conozco. Entonces, públicamente, cuando se dio el evento de lo que yo vi que estaba viviendo, lo que pasa es que ella está sumergida como estaba yo en una relación en donde te están pasando un montón de cosas de las que tú no eres consciente, y al no ser consciente no te puedes salir de esa relación, y para salirte necesitas ayuda, necesitas apoyo. Yo tuve apoyo para poder salirme de esa relación. Bueno, en realidad, de que me hubiera ido, pero sí tuve apoyo. ¿Por qué? Porque al principio, cuando yo me divorcié, tenía que verme en la necesidad de refugiarme en cosas al principio que pudieran ayudarme un poquito a sobrellevar la depresión tan terrible, porque yo era un zombie que caminaba. Entonces, de que pudiese yo estar un poquito bien, mejor para mis hijos. Entonces tenía que refugiarme en cosas que me hacían bien. Nunca me refugié en algo que me hiciera daño ni que fuese destructivo. Me refugié en ir a bailar, me refugié en ir al Santísimo todos los días, seguí yendo a misa todos los días, me refugié en cosas que trabajaban mucho la parte esta frontal del cerebro para ayudar a la depresión. Y regresando a lo más importante, las afectaciones si no trabajas en terapia de divorcio. Fíjate, te vas a dar cuenta de esta manera. Si eres mamá de un adolescente y tienes que andar atrás de él, dísele lo que tiene que hacer, está depresivo. ¿Por qué? Y no estoy siendo drástica y no estoy siendo exagerada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cumplimos con nuestras obligaciones es porque hay motivación. Y cuando hay motivación, nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Simplemente lo haces por motivación intrínseca. Sale de ti, sale de mí, viene solo. Entonces la gente acostumbra a criticar a las personas que están en depresión y las juzga y las critica como flojas, arrastradas, indiferentes, irresponsables. No, lo que pasa es que la depresión mayor tiene todo un estado bioquímico cerebral y una afectación que te desmotiva por completo. No es nada más llorar y ya. En el caso de los hombres, se vuelven agresivos, tanto los adolescentes como los adultos, hombres, tienden más a volverse agresivos. Y nosotros las mujeres, inestabilidad emocional. Entonces, cuando recién nos divorciamos, hay una fluctuación en nuestras emociones
Puedes estar irascible, puedes tener muchísima esperanza y positivismo, puedes tener luego muchísima tristeza, y luego muchísima rabia, coraje, y te quieres desquitar, y mucha furia en contra del papá de tus hijos o de la mamá de tus hijos, súper resentida, resentido, resentimiento, y luego de pronto estás orando por él o por ella y entregándoselo a Dios por lo que te hizo y te va bajando el perdón, pero luego de repente otra vez quieres que se lo machuque el tren, total que bueno, que le pase por encima un auto, un tractor, y es normal que suceda eso. Pero si tú ya vienes de una relación que estaba mal juntos, ya hay una huella de daño en tus hijos y en los míos y en los de todos. Y entonces cuando te divorcias, ahora viene otro daño, que es el duelo, porque es como si te quitaran un miembro de tu cuerpo. Si tú eres de fe, dicen cuando nos casamos, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y ahora son uno mismo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues es como si nos estuvieran arrancando un miembro de nuestro cuerpo, las piernas, los brazos, a lo mejor la cabeza, porque somos uno mismo. Es muy doloroso. Entonces, si nosotros lo vivimos de una forma devastadora, nuestros hijos lo van a vivir de una forma también devastadora. Y no importa qué profesión tengas, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, maestra, doctor, doctora, pediatra, la profesión que tú quieras, el oficio que tú quieras, no importa. Puedes llegar a caer en una depresión mayor y la gente por ignorancia juzga y critica. Y lo que hace es empezar a regañar, empezar a presionar, empezar a juzgar, empezar a criticar, empezar a violentar, a confrontar de forma agresiva. Y es lo peor que podemos hacer en una depresión. Ahora, ese daño de la relación que ya hay en nuestros hijos, que hay en los hijos, por el mal modelo que se les presentó. No importa que estés dentro de la iglesia, vayas a millones de retiros y a millones de psicoterapeutas. Mientras no se rompa el patrón que estás viviendo, que es un pésimo modelo para tus hijos, así recorres el mundo entero buscando ayuda. Mientras no lo rompas, se lo estás transmitiendo a esa nueva generación. Y esa nueva generación se lo va a llevar a la generación que sigue. Uy, cancelado. Entonces, súmale a esto el duelo, tu duelo, más su duelo, porque su duelo no es tu duelo. Porque tu duelo es muy tuyo, tú lo vives muy a tu manera. Pero tus hijos van a sufrir por ti al verte como estás. Y aparte lo van a vivir muy a su manera dependiendo de la etapa en el desarrollo en la que se encuentren. ¿Cómo te das cuenta, por ejemplo, de edad temprana, que hay una depresión por el duelo y el divorcio? Pues cuando, por ejemplo, tus hijos se van con papá, que a lo mejor ya tiene una pareja, y en lugar de que tú veas que la besan, la abrazan, se cohíben por completo con la pareja que tienen. O te los encuentras en la calle y empiezan a llorar. Por eso es tan importante la terapia de divorcio, porque al principio papá pudiera estar feliz de haber dejado a mamá con una mano adelante y una mano atrás, porque luego hay papás muy crueles que hacen hasta lo imposible por dejarte lo más mal que se pueda. O sea, cuando hay mucho maltrato psicológico, cuando se rompe es por algo, ya hablamos de eso, violencia. O sea, cuando se rompe una relación es porque ya está muy dañada. Cuando ya llegas al divorcio es porque ya hay muchas secuelas. Yo he escuchado de matrimonios reestructurados, renovados, y qué hermoso, fabuloso. Era mi sueño en aquel entonces, ese era mi sueño
en aquellos años con el papá de mis hijos. Pero resulta que si tú estás esperando un milagro, como esperaba un milagro yo y como esperaba un milagro, y lo sigue esperando, la que me dijo que estoy sola, que es que porque me creo muy chingona, según ella. Si supiera por las que he pasado, y si supiera todos los desafíos y todo lo tormentoso que ha sido por lo que la sociedad hace con nosotros las divorciadas, y luego cómo distorsionan todo para que parezca lo que no es, y luego no somos para los hombres ni siquiera dignas de romanticismo y de amor, creen que somos un objeto sexual simplemente porque ya estuvimos casadas, tuvimos hijos y nos quieren ver como esa maquinita, y no funcionamos de esa manera, pero para nada, en lo más mínimo. Entonces, pues cero tolerancia, va y nos vamos, porque nos tenemos que ir, punto, se acabó, no porque no haya la capacidad de relacionarte sanamente. ¿Por qué? Porque cuando hay un matrimonio tormentoso, un mal modelo y una mala relación, y que la superas, cuando te sales es devastador, pero ya una vez que la superas, el aprendizaje es grandísimo. Por lo tanto, no estás dispuesta ni un 1%, ni así, de querer repetir o volver a meterte en un círculo de semejante naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos ya seguras y sabemos que que las relaciones sanas existen y que son las que fluyen fácil y sencillo y donde no hay broncas. Y eso no nos lo están enseñando culturalmente. Todavía culturalmente es, si te casaste, ya te fregaste. Ya te echaste la soga al cuello, ahí voy para el matadero. Que otros comentarios son como, ahora sí la cárcel, la jaula, la represión o la opresión. Todos los comentarios son de esa índole todavía, actualmente. Y no es cierto. Lo que pasa es que los modelos que venimos arrastrando fueron modelos muy negativos. O sea, antes existía el machismo, era horroroso en la época de las abuelas. Y el hombre más hombre era el más alcohólico y el más mujeriego, ese era el más machote, era el más macho, ¿no? Entonces, y la mujer era pues lo que haga de la puerta para afuera, mucho rollo, pero ¿por qué? Porque a mí nada más me importa de la puerta para entrar a lo que decían las bisabuelas. Yo tuve bisabuela, y mi bisabuelita, cuando yo estaba en la secundaria, me decía, si a mi hijita le avientan el plato de comida al piso, usted calladita, se va a agachar, lo va a levantar, lo va a recoger y le va a hacer otra comida al marido. O sea, yo me carcajeaba, o sea, me daba una risa y yo decía, no, hombre, pero ¿qué te pasa? Que la madre, que la, que Entonces, después, aparte también crecí con mi abuela y me tocó también la generación esa. Yo crecí con mis abuelos y sí me tocó ver la parte de mis abuelos, de este machismo muy acentuado por parte de mi abuelo con mi abuelita. Me tocó ver todo su sufrimiento de mi abuela y luego me tocó ver todo su resurgimiento y su reencuentro y su alegría y su dicha y felicidad cuando ella enviuda, después de vivir su duelo y su tristeza, cuando ya pasa el dolor de la pérdida, me toca verla después como en su proceso de sanación, toda la alegría, toda la felicidad, todo lo que se cuidaba, el amor propio que se tuvo. Ya era una persona de la tercera edad, todo lo que ella recobró de amor propio, de autoestima, que cuidaba, pero si hasta un pelito que le combinara el zapato, el vestido que traía puesto, hermosa, y su aspecto y su persona como nunca antes cuando estuvo casada y conoció el amor, se volvió a enamorar a la tercera edad. A mí me toca una generación en donde ya no existe tanto el machismo, cero machismo. Yo con mi papá era al revés, yo hacía lo que quería con él, era muy complaciente conmigo y dicen, bueno, uno de mis hermanos me dijo, no era complaciente, tú te lo ganabas todo por tu forma de ser, no importa cuán libre fueras, si nunca lo defraudaste o no defraudaste de ninguna forma, te lo ganabas todo. Pues yo no sé, el caso es que fue muy linda esa relación,
Pero no importa, si tú tuviste un modelo muy malo de relación entre tus padres, o tú tuviste una huella de abandono, y, o tu mamá fue muy violenta contigo hombre, o tu papá fue muy violento contigo hombre, o tu mamá muy violenta contigo mujer, o tu papá muy violento contigo mujer, o ausencia de madre en el hijo, o una ausencia paterna en la hija, o una ausencia, no importa el sexo de esas figuras, va a haber secuelas, van a impactar en nuestra personalidad. Entonces venimos arrastrando con todos esos modelos que cuando yo hice mi análisis dije, ay, obvio que todavía existe un friego, porque el cerebro de todos, o sea, la dependencia emocional y las relaciones tóxicas, porque los cerebros siguen funcionando igual que como funcionaban antes. Y las nuevas generaciones van a ir replicando lo que van viendo y muchos logran romper. Bendito sea Dios, logran romper con las cosas negativas, pero muchas otras cosas no se logran romper. Y se lo llevan lógicamente a la relación de pareja. ¿Y qué va a pasar después? Pues igual, las siguientes generaciones lo van a replicar también. Entonces, la psicoterapia de divorcio permite que caigan los 20, pero nosotros le llamamos el insight, de concientizar hasta qué grado dejamos que nos hicieran daño, hasta qué grado permitimos cosas que no deberían de haberse permitido y cómo se fueron dando, porque hay mujeres que no son rebeldes como yo, hay mujeres que no tienen un temperamento tan fuerte como el mío, hay mujeres que carecieron de todo eso porque no tuvieron una buena relación con papá o papá les abandonó. Hay cada historia diferente, cada historia es distinta. Entonces, quizás son más dóciles, a lo mejor son muy complacientes, y pues yo nunca he tenido ese rollo de por complacerte a ti me chingo yo en él. Entonces, lógicamente en mi caso hubo muchos encontronazos y muchísima violencia. Y hoy por hoy escucho a matrimonios que conozco de cerca, porque los conocí en retiros matrimoniales, que siguen en las mismas, idéntico, no ha cambiado en nada su patrón y su modelo que tienen, pero no se atreven a dar el paso del divorcio. Y conozco otros donde sí se ve la gracia en abundancia de Dios, donde se reestructuró el matrimonio y la familia, muy bonito. Conozco ambas cosas. Y sin terapia, mucho sin terapia, solo por el hecho de tener ambos la disposición. Eso es lo que marca la diferencia. Si hay disposición de ambas partes, de donde se agarran, van a estar bien. Pero si la disposición no es de dos, no importa de dónde se agarre uno solo, para querer estar bien con la pareja, nada le va a funcionar, nada le va a servir, ni aunque vayas con el psiquiatra mejor de todo el mundo o de todo México, nada te va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene que haber la disposición de ambas partes y sobre todo la concientización de lo que es realmente amar, que no es un sentimiento, sino una decisión. Y hoy en día todavía los jóvenes de 22, 23, 24, 25 años se dejan llevar por el sentimiento. Y hay que utilizar la conciencia, la razón, el amor es una decisión, no es un sentimiento. Y una elección de todos los días y trabajar en sí mismo para que las cosas estén bien. Cuando no hay esta disposición, entonces, en la psicoterapia de divorcio, esas afectaciones en tus hijos, en nuestros hijos, van a tener el tratamiento adecuado para que vivan un proceso de duelo en el que sanen lo más rápido posible y donde podamos manejar en la psicoterapia que el modelo que fue presentado ante ellos no fue el adecuado, no fue el correcto, y ellos van a tener que reaprender
cuál sí es un modelo mejor, cómo sí es entonces una relación sana con el sexo opuesto para vivir bajo el mismo techo. Así que estamos hablando de un proceso larguísimo en psicoterapia. ¿Por qué? Porque hay que sanar lo que ya vivieron con mamá y papá que estuvo mal. Hay luego el proceso de duelo. Cada quien lo vive diferente y dependiendo de la edad de nuestros hijos, la etapa en la que estén. Y luego, súmale que ahora hay que trabajar con un nuevo modelo y todavía aparte, en la primera etapa, todos los problemas que hay entre papá y mamá, que tienen que entender que no importa lo que haya pasado, no importa qué, tienen que ver por el bien del otro para que sus hijos estén lo mejor posible. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo porque a veces el resentimiento es bastante grande o el daño es muy fuerte. Y luego chocan y están de pleito en la psicoterapia todo lo que da y se dan con todo. Entonces, no siempre, si no se tuvo la disposición juntos, difícilmente muchos perseveran en la terapia de divorcio porque no hay disposición, pero cuando se inicia la psicoterapia de divorcio, lo bonito es que la primera parte en donde se trabaja es en esa concientización, en donde tienes que ver a fuerzas que esté bien la mamá de tus hijos y tienes que a fuerzas también ver que el papá de tus hijos esté bien para que entonces tus hijos, a pesar del divorcio, también estén lo mejor que se pueda, lo mejor posible. Tristemente, luego de ahí se agarran muchas personas para, al ver vulnerable a la familia, causar más daño y más destrucción. ¿Por qué? Porque nos ven vulnerables. Porque es una etapa de mucha vulnerabilidad, bastante. Entonces hay muchas personas dándose cuenta de eso y provocan daño. Tanto a la mujer como a los hijos, que regularmente es más común que se queden con nosotros. ¿Por qué? Porque se aprovechan de esa vulnerabilidad. Es terrible, te llueve por todos lados. Entonces, por eso, la terapia de divorcio permite que haya una reducción en el daño psicológico y esto va a disminuir los síntomas depresivos, los síntomas de ansiedad, los síntomas de inseguridad o de autodestrucción o de malas actitudes por parte de los hijos. Todo se va a reducir. No quiere decir que no va a haber, sí va a haber, porque es un proceso que se tiene que vivir, pero todo eso se reduce y si reducimos todo eso, a todos nos conviene, porque a todos nos conviene estar bien. A mí no me conviene que mis vecinos estén mal, a mí me conviene que mis vecinos estén bien y a mis vecinos les conviene que a mí me vaya bien, porque si a mí me va bien yo voy a compartir con ellos y voy a hacer voy a hacer para ellos una red de apoyo. Si a mí me va bien y yo estoy bien, van a poder acudir a mí cuando tengan una necesidad. Pero si a mí no me va bien y yo no estoy bien, ni mis hijos, ni mis vecinos, ni nadie va a poder acudir a mí. Al revés, me van a tener que llevar cargando y de la mano porque estoy de la fregada. Entonces a nadie nos conviene no estar bien. Y esa es otra parte que tristemente la sociedad todavía no logra asimilar. Y todavía se plantan enfrente de uno para juzgar, criticar, inventar chismes sabidos y por haber. Te invito a que aunque tengas miedo y si ya no soportas más, te divorcies. Te invito que aunque tengas terror y aunque vayas a sufrir un montón, si no hay cero disponibilidad, disposición en lo más mínimo por parte de tu pareja, te divorcias. Pero con psicoterapia.
para reducir todo ese daño. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Pues que la depresión va a durar menos en tus hijos, la depresión en ti va a durar menos también, que más pronto pudieses quizás encontrar con quien tener una relación sana, que no se acerquen solo porque piensan que eres ahí carne de cañón y que de verdad quieran puedas tener parejas hasta que quizá con una te quedes otra vez para siempre, pero que esas parejas sean ya relaciones sanas, en donde tú te veas, se vea tu reflejo de que estás muy bien y vean tus hijos esa alegría y esa sonrisa en ti, al verte bien, al saberte bien. Siempre va a haber secuelas, siempre las va a haber, pero si no tienes terapia de divorcio, va a haber más. ¿Y por qué la estoy promoviendo yo? Porque nos hizo mucha falta y no la encontramos. No la encontramos porque todos tienen especialidad en terapia de pareja. Y fíjate, aún así, los índices de divorcio son altísimos. Antier lo revisé, el dato no es actual, el dato es de hace 5 años del INEGI que encontré y me quedé asustada del número de divorcios que estaba registrado en las estadísticas del INEGI. Es una cosa exagerada. Y entonces yo digo, a ver, ¿cómo? Cuando yo ocupé la terapia de divorcio, no la encontré por ningún lado y solamente me decían que tenían terapia de pareja, especialidad en terapia de pareja. Dije, no, urge, porque eso que yo necesité, me encantaría poder proporcionártelo a ti para que no padezcas y no pases por un proceso tan doloroso y por tantas experiencias tan negativas como las que pasé yo, por no tener esos soportes emocionales, esos recursos emocionales y ese apoyo psicoterapéutico que se necesita tanto. De no ser así, entonces no hubiera divorcio si el índice no fuera tan alto, habiendo tan exagerado que es el número de psicoterapeutas de pareja. Entonces no hubiera divorcios, ¿no? Con tantísimos recursos preciosos que mencioné que tiene la iglesia, y aún así el índice es enorme. Y te juro que en la mayoría de los casos, al hacer una historia clínica, no es por inmadurez, no es por chiflazón, no es por rebeldía, no es por cosas tontas, absurdas o estúpidas. Siempre vamos a encontrar una psicopatología en alguno de los dos, o a lo mejor alguno tiene un trastorno, puede ser limítrofe de la personalidad, podría ser un trastorno bipolar, podría ser una depresión que viene arrastrando de muchísimos años, podría ser un problema de adicciones, violencia encubierta o violencia física, pero donde nunca se han atrevido a decirlo porque les da vergüenza cuando no quieren que su imagen se vea manchada de decir lo que realmente son. ¿Por qué? Pues porque andan en algún grupo, pero no están luchando los dos. Cuando no están luchando los dos no va a dar resultados, porque ¿qué le decía Jesús a sus discípulos? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete y no peques más. Esas eran las palabras de él. Entonces, si tú estás esperando un milagro como yo, vas a estar sufriendo y te vas a hacer adicta al dolor, porque Dios no te va a hacer el milagrito, pero ¿sabes por qué no te lo va a hacer? No porque no quiera, sino porque Dios no puede hacer un milagro en alguien que no quiere, que no está en la disposición para que Él obre. Entonces, no va a haber manera. Dios obra nada más en quien quiere. Siempre les decía, tu fe te ha sanado.
Entonces, yo no estoy promoviendo, yo no estoy destruyendo matrimonios, como me vinieron a decir, que porque me creo la muy chingona y que ahora quiero destruir matrimonios y que la liberal y que no sé qué. Bueno, fuera, que fuera liberal, no. Digo un montón de cosas y créeme que me gustaría mucho, a mí me encantaría hacer yo tengo 10 años divorciada y me encantaría poderte decir, ya tuve 3 parejas y fue hermosísimo. No lo puedo decir porque no he tenido ni siquiera una, porque culturalmente hablando en el machismo piensan que uno no se merece romanticismo, creen que uno no se merece ser vista con amor, todo lo relacionan a una relación sexual banal, superflua, y aparte algo que anda de moda muy horroroso. Y antes de decir eso que anda de moda muy horroroso, también problemas de índole sexual. Me faltó decir hace rato, me faltó mencionar eso, y ahorita también ya gracias a las redes sociales ya se están promoviendo muchísimo más los psicoterapeutas de terapia sexual, afortunadamente también. Ya también ese paradigma, gracias a Dios, se está rompiendo, y también ese paradigma es el que hace falta meter en las iglesias. En esos retiros hace falta hablar de salud mental, de los tipos de violencia que existen, las psicopatologías y enfermedades mentales que existen, cómo reconocer a un psicópata narcisista, cómo saber si estás o no con un sociópata, por qué Dios no te quiere con un adicto, aparte de reconocer en dónde estás parada, cuál es la química, cuál química cerebral está predominando en tu cerebro y por qué en realidad todavía estás ahí y por qué en realidad todavía te quedas. Y luego, pues aparte también hace falta meter estos temas de psicoterapia sexual. O sea, en los retiros hace falta que nos inviten a los psicólogos, a los psiquiatras, a los trabajadores sociales, y tristemente no nos están metiendo. La iglesia no nos está incluyendo, y yo voy a seguir tocando puertas hasta que se me abra una, porque los matrimonios que están destruidos ya están destruidos, ya están. Que no quieran dar el paso del divorcio es otra cosa, pero ya están destruidos. Entonces, ahora sí, yéndome a lo que iba a decir de la parte de lo que anda, la parte de moda. La moda es ahora de hacer negociaciones superfluas, y esas negociaciones superfluas son utilizando el cuerpo. Definitivamente es muy denigrante, muy degradante, y se sufre un montón cuando estamos solas en ese sentido. Entonces me da risa que luego vengan las mujeres y digan y te acusen de algo que nada que ver, ni en cuenta, simplemente a lo mejor porque están donde mismo y que no quieren, o porque ya se desgancharon pero se metieron en otra relación y fue una relación de rebote en donde se fueron luego, que ese es otro beneficio también de la terapia, de la psicoterapia de divorcio, de evitar caer en una relación de rebote, que rápido te involucres con alguien y rapidísimo te vayas a casar otra vez cuando todavía ni vives tu duelo, sanas lo que tienes que sanar, cuando todavía no superas tu duelo, cuando todavía ni siquiera trabajas en ti para ser una mejor versión, y ya te fuiste otra vez como gordo en tobogán a vivir con otra persona, y otra vez van a empezar los problemas por ese patrón, no porque el matrimonio sea para estarse dando en la torre, en la madre, o porque en realidad no existan los matrimonios sanos. No, sí existen. Lo que pasa es que necesitamos cambiar ese modelo, y para cambiarlo necesitamos que nos incluyan a nosotros en los retiros, no importa la religión que sea, y los sacerdotes en sus homilías tienen que empezar a incluir toda esta parte del área clínica y del área de educación mental, porque la espiritualidad no está peleada con la ciencia, sino todo lo contrario. Hay infinidad de científicos que precisamente por científicos y por investigadores han tenido su conversión.
Debido a eso se han convertido al cristianismo, precisamente por eso, porque su misma ciencia los llevó a comprobar que efectivamente Dios existe. Entonces, si no rompemos esos modelos y si no rompemos con esos paradigmas negativos y perdemos ignorancia, porque si yo, que era psicóloga, siendo psicóloga, como estaba enfocada en el área de la educación y nunca me topé con un matrimonio que estuviera pasando por lo que yo estaba pasando, para yo verme en un espejo y yo detectar lo que yo estaba viviendo y me hubiera visto en otra, como nunca me pasó, y aún siendo psicóloga, caí en la dependencia emocional, viví violencia de todo tipo y me costó mucho dejar al papá de mis hijos, y aún así, cuando ya por fin lo tuve que hacer, pues fue terrible. Fue un sufrimiento enorme porque fue un evento post-trauma. O sea, de pronto el hombre se da cuenta que la mujer con la que está, hijo, su chasco que te llevas, o viceversa. La mujer descubre que es un enfermo, el hombre descubre que la mujer es una enferma. Los motivos del divorcio son bien diversos. Desde pederastía, la gente regularmente piensa, es porque por infidelidad. Es que por infidelidad. Sí, definitivamente la infidelidad es bien difícil, no se sale, no se sana. O sea, es bien difícil, no vuelves a confiar. Pero hay cosas peores que la infidelidad. La celotipia, las personas muy celosas que le hacen la vida un infierno a su pareja y ellas no pueden salirse o ellos no pueden desgancharse, y entonces ahí están viviendo un calvario que también va a dejar secuelas horribles en tus hijos, como el divorcio, también va a dejar trauma, también va a dejar una huella negativa también. Entonces, ¿por qué juzgar tanto a quienes ya dimos ese paso a pesar del dolor, el sufrimiento, los desafíos, las carencias y tantos abusos y tantas difamaciones y un montón de cosas que se viven y mucha soledad, bastante? Porque la gente que hace cosas malas se esconde, pero las personas que no estamos haciendo cosas malas no nos vamos a esconder, nos vamos a ir a un café, nos van a ver en la banqueta de nuestra casa platicando con alguien del sexo opuesto, porque las personas que obran mal se esconden. El ladrón se mete a las casas a robar cuando no hay gente, o roba en la noche para que no lo vean los vecinos de la casa en la que se va a meter. Cuando andamos haciendo cosas que no son malas, pero que los demás quieren juzgar como tales, es porque ellos quieren, porque en realidad no nos estamos escondiendo, porque no estamos haciendo absolutamente nada malo. Así de simple, nada más. Entonces sí hay que romper también con toda esa parte de machismo y de estar viendo a los demás en lugar de enfocarnos en nosotros mismos. Y si te topas con una divorciada y si te topas con un divorciado que esté apenas en su proceso, invítalo a terapia de divorcio, ten un acto compasivo y de misericordia, acompáñalo, acompáñala, invítalo, visítalo, ve y sácalo de tu casa. No es suficiente con que vayas y le digas, mira, aquí estamos, te esperamos todos los días, cada martes a las 6 de la tarde tenemos una reunión dentro de la iglesia, te esperamos en la comunidad. ¡Pah! Cuelgas. El llamado ya está hecho, viene de Dios, no vino a esto que no quiere. Ya, o sea, el llamado ya, yo fui el medio de Dios para el llamado, pero no estuvo aquí, o sea, no vino porque no quiso, se fue a la iglesia porque pues le dio la gana. No, es un periodo depresivo que puede durar mucho tiempo y se necesita mucha compasión y mucha misericordia para estar, porque va a haber muchas personas que se van a aprovechar de esa vulnerabilidad y se requiere que vayas y saques, vayas y acompañes, vayas, así como si fuera un niño chiquito o una niña chiquita que vas y la agarras de la mano, que vas y lo agarras de la mano. Así se necesita ese acompañamiento hasta ese grado, sobre todo si no tienen terapia de divorcio, y acompáñalo, y si económicamente se quedó, además del divorcio y del duelo, por abajo, invítalo, págaselo o cóbraselo, pero no se lo quieras cobrar volviéndolo esclavo de ese favor, y mucho menos con propuestas degradantes.
tiene que haber alguna otra forma en donde esa persona se edifique, reciba su psicoterapia y vuelva a surgir, a resurgir y vuelva otra vez a ser autónoma, otra vez independiente, otra vez a valerse por sí mismo, por sí misma. Esa es así, es como cuando tienes un accidente y luego tienes que pasar por un proceso de rehabilitación para volver a aprender a caminar, a volver a hablar. Créeme que es así también. Yo ahorita no estoy hablando, ahorita no estoy haciendo lo que el Instituto PEI Psicoeducación Integral va a hacer, de educar, de bajar la información, todo lo que yo tuve que aprender para concientizar, reaprender y reeducarme y entender qué me está pasando y por lo tanto modificar patrones y modificar. O sea, ahorita no lo estoy haciendo así. Ahorita solamente es una conversación debido a lo que vinieron y me dijeron. Que ya te dije y ya te dije cómo está esta persona. Entonces, simplemente está en un estado que yo lo viví también en su momento, esperando su milagro. Pero pues ya hablamos de eso. O sea, no. O creyendo que porque si se queda ahí se va a ganar el cielo. Y la realidad es que Dios nos quiere felices. Dios nos trajo a este mundo para eso nos trajo, voy a perder conexión, para ser felices. Entonces necesitamos apoyarnos, necesitamos ayudarnos. No dejes solo ni dejes sola a alguien que esté en depresión, que esté en soledad. Hay que buscarnos, hay que acompañarnos. Y PEI Psicoeducación Integral te invita a formar parte de una comunidad para mujeres divorciadas, en donde vas a poder recibir tu psicoterapia, 500 pesos por sesión. Si no tienes dinero, vemos cómo se arregla esa situación para que recibas tu psicoterapia y salgas rápido de tu proceso depresivo, lo más rápido que se pueda, que vivas el duelo lo más rápido posible, que te reencuentres lo más rápido posible y que por lo mismo, para tus hijos, para ti, por ti, y que tus hijos te vean feliz y ellos aprendan también que a pesar de una adversidad tan grande pueden superarlo y ser felices, porque adversidades siempre vamos a tener, dificultades siempre vamos a tener, retos siempre vamos a tener todo el tiempo, pero si nos acompañamos es más fácil. Entonces yo invito a las mujeres divorciadas que ya superaron todo, que ya está completamente resuelto y superado todo, a las que ya estamos así, otras nos necesitan. Para eso es la comunidad de mujeres divorciadas de PEI Psicoeducación Integral. Puede ser en línea y puede ser presencial. La comunidad es gratis, pero la psicoterapia cuesta 500 pesos por sesión y el dinero no va a ser un problema. Para eso precisamente es la comunidad, para ayudarnos a estar bien.